para que el Estado peruano sea laico, tendríamos que pagarle la inmensa deuda que le tenemos a la Iglesia Católica. Claro, según él, esboza la ridícula idea de que le tenemos una deuda a una religión. No, ningún Estado le debe nada a ninguna religión. Es indignante ver en la administración pública memorándums dirigidos a los servidores para que asistan a misas y para liturgias, bendiciones de locales institucionales, palabras de sacerdotes, que nuestros colegios estatales enseñen un curso de educación religiosa que es en realidad educación religiosa católica, puesto que todo profesor de religión en un colegio estatal debe estar aprobado por la diócesis. Y para evitar ese curso, no basta con la sola declaración de no profesar dicho credo. Hay que probarlo. Y si no estás bautizado, te obligan a bautizarte. Es sencillo. Te sacan del colegio, te bautizan, ya eres católico, el curso. No hay ningún respeto por los otros credos. Es hora, pues, de que sentemos las bases de un camino en el cual ninguna institución religiosa tenga pues carácter de derecho público, como lo tiene la Iglesia Católica y sus distintas organizaciones, mientras que el resto de religiones tienen carácter de derecho privado, con todas sus limitaciones. Es hora de sentar las bases para la igualdad de todos los credos del mundo que lleguen al Perú. Y esa sería una manera de honrar a nuestro tagneño universal. Gracias a todos y gracias a Basadre. Mientras el jurado va deliberando, vamos a indicar los premios que se van a entregar a los ganadores. En tercer lugar, se va a llevar un diploma y un código. En segundo lugar, un diploma, un código y la suma de 100 nuevos soles. Y en tercer lugar, se va a llevar un diploma, un código, un manual de derecho y 200 nuevos soles. Para el primer lugar. Cuarto participante, también de sexto año de Derecho, el compañero David. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Buenas noches a todos los presentes, los señores del jurado. Para mí es todo un privilegio poder compartir aquí, en esta fiesta académica, esta oportunidad de poder oralizar. Y la verdad yo quería indicarles que estoy preocupado. Estoy preocupado porque los que actualmente, nuestros futuros colegas, porque todavía somos estudiantes de Derecho, nuestros futuros colegas ven por encima del hombro a otras personas sujetas de derecho que también se mueven, en algunos casos, en el mismo ejercicio de nuestra carrera profesional de derecho, pero en algunos casos también en los diferentes ámbitos laborales, llámese policía, llámese fiscales, llámese jueces. No se respeta la situación jurídica de estas personas en algunos de los casos. Oye David, ¿pero qué situación jurídica? ¿A qué te refieres? Situación jurídica, como lo definía Lucas Kier, indicaba que situación jurídica pues es el conglomerado, el conjunto de normas
que establecen la posición de un sujeto de derecho, ¿no? Y que hacen referencia a sus derechos y obligaciones. Como sabemos, a lo largo de nuestro desarrollo profesional hemos pasado por etapas. ¿Y por qué no decirlo? Etapas en la vida. Como indican los psicólogos, primero somos niños, no somos infantes, luego niños, adolescentes, jóvenes, luego pasamos a la etapa ya de la adultez, para posteriormente la senectud. Y conforme vamos pasando cada etapa de la vida, vamos teniendo una nueva situación jurídica, desde que somos concebidos, el derecho a la vida. Cuando somos niños y adolescentes, tenemos nuestras normas, código de niños y adolescentes. Y ya con la capacidad de ejercicio, que doctrinariamente se emplea ese término o esta definición de capacidad de ejercicio, cuando se tiene en nuestro caso, en nuestra legislación, a partir de los 18 años. De la misma forma, nuestra situación jurídica cambia. Ya no dependeremos de nuestros padres. Ya podremos hacer contratos por nosotros mismos. Entonces vamos dándonos cuenta que la situación jurídica, desde que somos concebidos hasta el desarrollo de nuestra vida, va cambiando en la medida que nos desenvolvamos en determinado campo ocupacional, en determinado campo laboral, en determinado ámbito de estudios, en determinado campo académico. Ahora, hay que también decir que es importante saber qué es una relación jurídica. Y la relación jurídica no es más que aquel vínculo que hay entre las situaciones jurídicas. Y justamente es lo que me preocupa en este momento, cuando un funcionario de la ley o aquella persona profesional capacitada ve por encima del hombro, no respetando la situación jurídica del otro, ya sea por la contraprestación que pueda ejercer o por el campo ocupacional o funcional. Entonces, el verlo así sería, pues, no tener en cuenta su situación jurídica y desvalorar así la relación jurídica. Repito, todo en el ámbito de obligaciones, de contraprestaciones, algo en un sentido general, también en el ámbito ocupacional. Entonces, relación jurídica, pues, podemos decir que es efectivamente la interacción que hay entre dos situaciones jurídicas, dos sujetos de derecho o más. Por consiguiente, el respeto, ya como profesionales del derecho, debe ser ante un fiscal, como tal y cual debería haber un respeto hacia un policía o hacia un juez. Es increíble cuando un abogado a un policía, o un policía a un abogado, o, ¿por qué no vamos a otros campos? Fiscal a juez, juez fiscal. ¿Y por qué no vamos más allá? Médico paciente. No respetan la situación jurídica del otro, lo que puede devenir en una responsabilidad jurídica. Puede ser administrativamente o civilmente, como la responsabilidad contractual o extracontractual. Y en su caso también penal. ¿Y por qué no ir más allá, inclusive moral y político? Jóvenes, a lo largo de nuestra carrera profesional, debemos valorar, conocer la situación jurídica en la que vamos empezando a desarrollarnos como profesionales de derecho. Debemos valorar la etapa que pasamos desde el primer año hasta el último año, que es en este caso el sexto año, nuestra ley universitaria. Y para cuando salgamos, respetemos la situación jurídica en la cual ya nos ocupemos. En este caso será nuestro reglamento del Código de Ética del Colegio de Abogados, en el cual estemos inscritos. Y no vayamos al choque de otras situaciones jurídicas, es decir, otras personas sujetas de derecho, que pueden ser nuestros iguales, nuestros colegas abogados, que podrán ser de repente en su momento policías, por querer de repente sorprender o querer cautivar a nuestro patrocinado. Debemos saber bien nuestra situación jurídica, debemos fortalecer la relación jurídica, y si queremos ejercer una defensa con la fuerza de vida, no vayamos con las palabras irracionales o con la ira
o con la fuerza física. Vayamos con la fuerza que nos da el criterio, que nos da nuestra habilidad, que nos da nuestra inteligencia, para emplear la fuerza de la norma jurídica. Nosotros, o aquellos compañeros del primer año, empecemos, tenemos la oportunidad. Aquellos que salimos, es momento de tener en cuenta que a mayor conocimiento, pues existe también, paralelamente a ello, una mayor humildad. A todos ustedes, muchas gracias por esta oportunidad. Les recordamos que ya participaron en esta etapa los siguientes alumnos, representando al segundo año de Derecho, el compañero Luis Enrique, al cuarto año, Caterina Gutiérrez, y al sexto año, Ricardo Eizaguirre y David Salazar. Vamos a proseguir con el siguiente. El quinto participante es el compañero Francisco. La justicia sin la fuerza es impotente, pero la fuerza sin la justicia es tirana, decía Aristóteles. Muy buenas noches, mis miembros del jurado, selecto público docente, estimados compañeros. Esta noche nos encontramos aquí enfrente porque nos llamaron a hablar de un tema jurídico, de un tema que decía debía tener una fundamentación jurídica. Pero creo yo que un tema de un estudiante de Derecho, más que tener una fundamentación jurídica, debe tener una fundamentación moral y humana que hable de nuestra propia naturaleza. Esta noche no hemos venido aquí a hablar de derecho civil, de derecho penal, ni mucho menos de procesal. El tema que me ha traído esta noche es los derechos humanos y la justicia social. Muchos hemos escuchado hablar de los derechos humanos. Muchos durante años, desde el colegio hasta la secundaria y llegar a la universidad, leímos y estudiamos hasta que comprendimos el significado de este término, de repente hasta el cansancio. Pero remitámonos a hacer una breve reflexión sobre la importancia y la trascendencia que tienen los derechos humanos y su vinculación con la justicia social, que a veces no se estudia en las aulas, pero se conoce en las calles. Era el 15 de junio de 1215, cuando en la Inglaterra medieval el rey Juan I, Juan sin tierra, promulgó la Carta Magna. En esta Carta Magna reconoció muchos derechos que hoy son reconocidos por nuestras constituciones, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad. Inclusive en su parágrafo 39 habla del due process of law, lo que hoy conocemos como el debido proceso. Pasaron los años y evolucionó los derechos humanos. Pasaron los siglos y pasamos la época del oscurantismo medieval, que quedó en el pasado. Pasamos la monarquía y se llegó hasta 1776, cuando en Estados Unidos se alcanzó la independencia y se promulgaba la Constitución de Pensilvania y la Constitución de Massachusetts. Era 1787 y se promulgaba la Constitución de Filadelfia, la Constitución Política Federal de los Estados Unidos. Constitución que reconoce la existencia de derechos fundamentales. Pocos años después,
en 1791, luego de alcanzar la Revolución Francesa en París, se promulga la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se reconocen una vez más los derechos humanos. Se reconocen una vez más el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad y la vida digna. Pasan los años, el hombre asume y reconoce dichos derechos, pero en realidad poco se hace por ejercitarlos y por hacer que vivamos en una sociedad donde se respetan dichos derechos fundamentales, del que cuando nos llenamos la boca, y más aún nos llenamos la boca a los políticos. Llega el siglo XX, llega 1914, se inicia la Primera Guerra Mundial. 1918 culmina la Primera Guerra Mundial. 1921 se crea la Sociedad de Naciones, un ente universal encargado de proteger a los países débiles y garantizar la paz mundial. Pero no pasan más de 21 años hasta que en 1949 llega la Segunda Guerra Mundial. La guerra más catastrófica de la historia, que trajo 50 millones de muertos entre civiles y militares. 5 millones de judíos muertos en los campos de concentración nazis de Sobibor o de Auschwitz, o en los guetos de Varsovia. Estos hechos indignaron al mundo entero, indignaron a la población, indignaron a los gobernantes de las grandes potencias y cohesionaron para juntos luchar contra el régimen nazi y luego buscar conformar en las reuniones de las conferencias de Potsdam y de Yalta, crear un ente universal que uniera a todas las naciones, que buscara garantizar la paz mundial. Es así como en octubre de 1948 se crea la organización, en octubre de 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas. 3 años después, el 10 de diciembre de 1948, se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los Estados Unidos, dirigiendo la Comisión de Seguridad, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, será la vanguardia y la defensa de los derechos humanos. Pero cabe preguntarnos, ¿tanto ha evolucionado en siglos los derechos humanos y qué se ha conseguido hasta ahora? ¿Es acaso que los Estados Unidos de manera real y efectiva ha asegurado el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos en el mundo? Quitémonos un poquito de esa mente jurídica positivista que todos los días nos soslaya en las aulas. Miremos un poco más la realidad mundial y veamos, ¿es acaso que realmente que el principal garante de la paz mundial, la Organización de las Naciones Unidas, dirigida por los Estados Unidos, ha asegurado la paz mundial? Ya ha pasado la Segunda Guerra Mundial, sin embargo hasta ahora no se ha demostrado ello. ¿No es acaso que en 1958 hasta 1975 los Estados Unidos invadieron Vietnam y mataron 700.000 camboyanos de una nación extranjera inocente? Murieron 4 millones de vietnamitas, de los cuales 3 millones fueron víctimas de la guerra química, del napalm y de los productos químicos que utilizó Estados Unidos para matar inocentes personas. Pero la culpa es solo de los Estados Unidos. No, señores. Durante todo el arco de la Guerra Fría, también la Unión Soviética y otros países cometieron horrendos crímenes de guerra que vulneraron gravemente los derechos humanos. Pero ¿qué ocurría con las Naciones Unidas? Solo intervenía cuando esos intereses contravenían los intereses capitalistas de los Estados Unidos, pero no cuando los favorecía. ¿De qué estamos hablando entonces? De que se está utilizando las Naciones Unidas como un instrumento del imperialismo norteamericano para poder someter al mundo bajo pretexto de garantizar la paz mundial. ¿Se está queriendo imponer sus decisiones políticas en el planeta? ¿Estamos hablando acaso de eso? Pero no hablemos solo de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el África, en Angola, durante la década de los 80, el último rey de Angola, Idi Amin, un hombre, un dictador, se comía inclusive a sus enemigos y a los líderes enemigos, para demostrarle al pueblo cuán aferrado no estar al poder. Mató miles de personas. Los Estados Unidos realizaron invasiones en muchos países de América Latina, del África, del Asia, y de esa manera garantizaron la plena vigencia y los derechos humanos. Pero eso fue hace muchos años.
Hoy, en el año 2002, al crearse la prisión de la base naval militar de Guantánamo, se ha demostrado una vez más que los Estados Unidos no está a favor real y efectivamente de la defensa de los derechos fundamentales. Y allí, en esas bases, reprimen a decenas y cientos de musulmanes, de talibanes, de turcos, de afganos, apartándole de la defensa, del ejercicio de todo derecho fundamental, siendo procesados sin derecho a un abogado, sin derecho a responder, sin derecho al ejercicio del contradictorio y mucho menos a impugnar las decisiones de quienes los juzgan. Actualmente, hoy 2013, hay 250 presos en Guantánamo y sin embargo la comunidad jurídica internacional no hace más que llenarse la boca de críticas y no hace nada efectivo para cerrar esa prisión. Y no solo es ello. En muchos lugares del planeta existe una gran cantidad de bases militares norteamericanas y campos de concentración. Y sin embargo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no se atreve a intervenirlas. Creo que es momento en que abramos un poco más los ojos y veamos que no todo es tan bonito como realmente parece. Pero, ¿qué podemos hacer para defender la justicia y la paz social? ¿Qué podemos hacer para ello? ¿Solo con la muerte y con la restricción a la libertad se vulneran los derechos humanos? No. Los derechos humanos, como derechos fundamentales, no solo abarca ello. Los derechos humanos también abarca el derecho y la defensa del derecho a la dignidad, a la educación, a la alimentación, a tener una vida digna. Y sin embargo, ¿cómo podemos permitir que haya millones de hombres en el planeta que se encuentren muriendo? Recuerdo unas estadísticas que se publicaban en la página misma de las Naciones Unidas que decía: hoy en día en el mundo, en este mundo con grandes avances científicos, producto de la revolución tecnológica, es paradójico que estén muriendo más de 25.000 niños de hambre al día durante las últimas décadas. 150 millones de niños son explotados laboralmente, 4 millones de niños mueren en su primer mes de vida, medio millón de mujeres fallecen al año al dar a luz, 2 millones de menores de 14 años tienen SIDA en el África. 600 millones de niños en el mundo son víctimas de la pobreza. 100 millones de niños en el mundo viven en la calle. 150 millones de niñas, 73 millones de niñas de menores de 18 años son explotados sexualmente cada año. Y 1.8 millones han caído en el comercio sexual. ¿Qué podemos hacer para detener esto? ¿Es acaso de que podemos hablar con todo eso que vivimos en una sociedad donde se coexiste con pleno respeto y garantía de los derechos humanos en el planeta? No es así, señores. No es así. ¿Pero qué podemos hacer para cambiar ello? ¿Vamos a intervenir militarmente? ¿Vamos a ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Cada hombre en este sistema funcionalista debe asumir el rol. Desde nosotros como estudiantes de Derecho, y más que hombres como humanos, debemos buscar combatir y tomar conciencia de ello. Miguel de Unamuno decía: hay viejos jóvenes y jóvenes viejos. Los jóvenes viejos son aquellos que no quieren tomar conciencia que nosotros podemos cambiar esta realidad, que podemos ayudar a la gente que necesita, porque luchar por una sociedad más justa y más igualitaria es parte de la esencia del hombre y del humano. Yo creo que un abogado no solo debe luchar para administrar justicia en los tribunales, porque se alcance justicia en los tribunales, sino porque también se alcance justicia en las calles. Esa justicia social. Nos informan que han aumentado un premio más para el primer lugar. El primer lugar, muy aparte de llevarse el diploma, el código, el manual de derecho y los 200 soles, recibe automáticamente un pase gratis a la cena de gala a desarrollarse este 25 de agosto en el rancho Sala Río. Además, queremos comunicar que entre los presentes se sorteará una entrada gratis igualmente, pero solamente lo que queda hasta el final. Por si las dudas, no se muevan haciendo. Vamos a proseguir con el sexto y séptimo participante para concluir.
El sexto participante de este segundo concurso oratorio Ora un Causa Medius es el estudiante Arnold Robinson. ¿Está ausente? Eliminado. Entonces, el último estudiante para su participación es el estudiante Anthony Sánchez de quinto año de Derecho. Señores miembros, integrantes del jurado calificador, público en general, tengan ustedes una muy buena noche. Mi nombre es Anthony Sánchez Vizcarra y soy alumno integrante del quinto año de la Escuela de Derecho. Según el Ministerio de Salud, el 20% de la población de nuestro país es adolescente. De cada 100 mujeres sexualmente activas, 33 de ellas son adolescentes. El 25% de los adolescentes en nuestro país ha tenido su primera experiencia sexual antes de los 16 años. Si hablamos de embarazos, 13 de cada 100 mujeres que oscilan entre los 15 y 18 años ya son madres o se encuentran gestando por primera vez. En el Perú, por año, se registran alrededor de 115.000 embarazos en adolescentes. Estas cifras deben llevarnos a pensar si es necesario un cambio en nuestro ordenamiento jurídico, algo que permita que el adolescente pueda acercarse a la información sexual y que pueda desarrollar plenamente su derecho fundamental al desarrollo de la personalidad. Hoy quiero compartirles acerca de un tema que considero es importante en nuestra realidad nacional. Me refiero al derecho que tienen los adolescentes entre 14 y menos de 18 años de poder tener relaciones sexuales consentidas con mayores de edad, para que así este adolescente pueda intervenir en el ámbito sexual y poder tener una noción clara de lo que es un proyecto de vida y una planificación familiar. Quiero basar mi disposición en dos puntos importantes. El primero, acerca de la inconstitucionalidad del inciso 3 del artículo 173 del Código Penal, que en pocas palabras habla acerca de la violación sexual de los adolescentes de este rango etario. El tribunal se pronunció y mediante la sentencia del expediente 8/2012 manifestó que es ilegal sancionar a un adulto que tenga relaciones sexuales consentidas con un adolescente, puesto que esto desconoce, anula el libre ejercicio del derecho fundamental de este adolescente. La libertad sexual. El tribunal ha considerado que la libertad sexual se debe entender en dos dimensiones, una positiva y una negativa. La positiva, la cual le faculta al adolescente a poder decidir si realiza o no el acto sexual, es decir, decidir con quién, cómo y en qué momento realizar el acto sexual. Y la negativa, obviamente, dirigida únicamente hacia el Estado, por intervenir, por inferir en el pleno desarrollo de este derecho fundamental. Por esto, el tribunal se vio obligado a tener que aplicar el principio de necesidad, indicando así que el legislador debió sancionar única y exclusivamente a aquellos adultos que tengan relaciones sexuales no consentidas con menores de edad, no debiendo por lo tanto sancionar todo tipo de relación sexual sin tener en cuenta el consentimiento